interpretación real de lo que es la Biblia. Esto es más que una clase, son como unos pequeños tips. Y para esto quisiera hacerles una pregunta a ustedes. Voy a dejarles una frase y ustedes me van a decir, ustedes qué interpretan con esa frase. Francisco le compró un carro a Sandra. ¿Qué entienden ustedes por esto? Que Francisco le compró un carro a Sandra. Pero, ¿y qué más? Pues que Sandra tenía un carro y ya no. Ok. ¿Y tú, Alejandro? Ok. Entonces, son varias interpretaciones que le podemos dar. ¿Y por qué le podemos dar varias interpretaciones? Porque no tenemos el todo de la frase, no tenemos todo como todos los elementos que deberíamos tener para poder saber, porque, a ver, ¿quién es, en este caso, las dos personas? ¿Quién es Francisco? ¿Y quién es Sandra? Sandra puede ser la esposa de Francisco, y entonces Francisco le compró un carro de regalo a Sandra. O simplemente Sandra es una vendedora y Francisco le compró un carro que ella vendía. O Francisco le dio la plata a Sandra para que Sandra le comprara un carro. Entonces, al no tener todos estos elementos que son necesarios para poder saber de qué se trata lo que estamos leyendo, pues simplemente dejamos toda nuestra imaginación y a lo que queremos o según nuestro prejuicio decimos. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay que mirar desde este punto lo que es igualmente la interpretación de la Biblia. Si miramos en todo tiempo, siempre que vamos a buscar algo en la Biblia, siempre vamos con nuestro prejuicio. Ok, ¿qué me dice el Señor acerca del matrimonio? Pero ya para mí, ¿qué es el matrimonio? Entonces, mismo si yo lo leo en la Biblia, no, lo acomodo a lo que yo quiero y a lo que yo necesito que se entender. Entonces, hay que primero como desligarnos totalmente de estas cosas y saber que para poder interpretar la Biblia tenemos que tener 3 principios básicos. El primer, voy a hacer aquí ya la presentación. Una fenetra. Ay, ok, partagé. Es una ventana, ¿verdad? Porque tengo el archivo ahí en la pantalla del computador. Presentar ahora una ventana, ¿verdad, John? Presentar una ventana, tu pantalla completa o una pestaña. Son 3 opciones, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la que tengo que hacer? Porque aquí no me sale. Ay, no me digas que no me va a salir. La integridad. No, Yo creo que tampoco. la pantalla completa y vemos lo que tienes allí en tu pantalla completa. ¿No? Sí, pero me va a salir que, mire, me Todo sale lo que tú tienes allí te sale. Entonces a ti te toca meterte en tu presentación y ya nos sale a nosotros. ¿Ahí les está saliendo algo? Lo que tú ves lo estamos viendo nosotros. Ok. Entonces, espere, yo la amplío. Listo. Entonces, acerca de la interpretación de la Biblia, entonces, como les decía, vamos a tener primero que para poder hacer como una introducción a estos 3 principios básicos, debemos saber que hay una doble autoridad de la escritura. La autoridad de la escritura es la palabra de Dios a través de la palabra de los humanos. ¿Es verdad? Y
saber igual que la Biblia fue escrita por hombres para los hombres. Fue escrita en un lenguaje humano, por hombres, inspirada para comunicar un mensaje a hombres. Entonces, ¿qué es? La palabra de Dios es, la escritura es inspirada por Dios, pero ¿a través de quién? A través de nosotros mismos los hombres, para utilizar nuestro lenguaje para poder comunicarnos el mensaje que Él quería revelarnos. Entonces, los tres principios básicos de la interpretación de la Biblia: Dios habló para ser entendido, que lo llamaremos la simplicidad. Dios habló en contextos particulares, que lo llamaremos como la historia. Y Dios habló sin contradecirse a sí mismo, es decir, armonía. Cuando decimos que en primer lugar Dios habló para ser entendido, este es un principio básico y muy importante, porque Dios, el Dios en el que nosotros creemos es luz y no es tiniebla. Él quiso revelarse y de la mejor manera y de la manera más clara para nosotros, ¿verdad? Entonces dice que Dios se comunica a través del lenguaje, y por eso dice la Biblia: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Eso lo podemos encontrar en Timoteo, no, ese no es Timoteo, ese es el Salmo 19, creo que es, si no estoy mal. Aquí lo tengo. Salmo 19. Sí, en el Salmo 19 encontramos esto, donde dice este mensaje: es una luz en mi sendero. Dios habló para ser entendido. Cuando nosotros nos acercamos para leer la Biblia o interpretarla, la Biblia en realidad no está perdida. La Biblia es un libro, no es un libro de adivinanzas, como hablamos ahora con Andrés. Esto no es magia, el Señor no es magia. El Señor es una forma clara que nos ha dejado el cómo la guía, es ese libro de guía para iluminarnos, para guiarnos de la mejor manera, para que interpretemos su palabra y su mensaje y podamos tener en él, encontrar la salvación en realidad en ella, sin ninguna cosa oscura, si Él no ha querido hacerlo de una manera misteriosa o de una manera muy oscura, sino simplemente con claridad. Los que la oscurecemos y los que queremos, los que la oscurecemos o la hacemos difícil, somos nosotros mismos realmente, y ya como les he hablado, por nuestros perjuicios. Es verdad que todo está en la Biblia y no es fácil de entender la Biblia. El apóstol Pedro escribió en su segunda carta que para él algunas cosas escritas por el apóstol Pablo eran difíciles de entender. Hay una frase de Lutero. Lutero escribió: debemos apegarnos solo al significado simple y natural de las palabras que dan las reglas de la gramática y los hábitos del lenguaje que Dios ha creado. Aquí está. Que Dios ha creado. ¿Por qué? Porque es que la Biblia está escrita, bueno, como ustedes lo saben, ¿no? Fue escrita en otros idiomas, ha sido traducida a muchos otros idiomas, pero siempre está implícito el mensaje. Entonces, esa es la tarea que nosotros también como personas, como seguidores y como cristianos tenemos que hacer. Tenemos que aferrarnos a eso, buscar los elementos, las herramientas, buscar todos los aspectos que nos puedan llegar a intuir y a descifrar de verdad el verdadero mensaje que está implícito en la palabra. Pero para eso tenemos que conocer la Biblia en general, toda la Biblia, no simplemente quedarnos con una pequeña frase y de esa frase apegarnos para hacer y querer decirle a los demás lo que nosotros queremos que ellos escuchen. Hoy en día hay muchos pastores que hacen esto y muchas personas que hacen esto, simplemente dan la palabra y dan a conocer la palabra de Dios, las escrituras, pero con base a sus prejuicios y a lo que ellos quieren revelar y que esa persona conozca, mas no es la verdad que está escrita en la Biblia. Entonces la Biblia es muy manipulable por nosotros, no porque la Biblia sea manipulable por la palabra, sino por nosotros mismos. Entonces, si queremos llevar un mensaje, el mensaje que queramos llevar, esto es peligroso. ¿Por qué? Porque si nosotros
tomamos la palabra para hacer de los demás lo que quieran, lo que nosotros queremos que ellos hagan y piensen, ese es el gran error que tenemos hoy en día. Entonces, para no cometer esos errores y para ser lo más honestos en la palabra y lo más honestos en poder descubrir la revelación y lo que Dios quiso dejarnos a nosotros con un mensaje y con un lenguaje para los hombres, debemos estudiarla, escudriñarla, saber la historia, saber la época, lo que estaban viviendo los personajes que escribieron, porque debemos de saber que fueron más de 40 personas, o si no estoy mal, 40 personas las que escribieron los textos bíblicos. Aparte son 66 libros, si no estoy mal. Entonces, todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta y escudriñarlo de tal manera que de verdad sea revelada la verdad de la Biblia, ese mensaje que Dios tiene para nosotros. Hay unos, ¿cómo les digo yo? Como unos ejemplos de texto figurado. A ver, ¿de qué es el texto figurado? Hay unas imágenes vívidas. Jesús reprendió a sus contemporáneos por el literalismo bíblico excesivo. En Juan 3 quedó registrada la entrevista que Jesús tuvo con Nicodemo. Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3, 2, 4. Andrés, ¿tú me puedes leer esa, por favor? Andrés. Pena que no tenía activado Okay. el sonido. Juan 3:2-4, ¿no? Sí. Juan 3, 2, 4. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Exacto. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Él le explicó porque es que Nicodemo lo estaba tomando la palabra literal y muchas veces no se puede tomar la palabra literal. Entonces Jesús le explica lo que significa nacer de nuevo. Jesús no estaba hablando de un segundo nacimiento físico literal, sino de un nacimiento espiritual. Recordemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana al lado de un pozo y él le dijo: si supieras quién es el que te habla, tú le hubieras pedido y él te habría dado agua de vida. Y ella dice: pero si no tienes un balde y el pozo es profundo. Y él nuevamente explica a la mujer samaritana el significado de agua viva, diciéndole: no estoy hablando del agua del pozo de Jacob, estoy hablando de la vida eterna. Entonces, acá vemos varios ejemplos de lo que no podemos tomar literal la palabra. Hay que saber diferenciar, tenemos que saber diferenciar, lo simbólico de lo literal. El segundo ejemplo del texto figurado es lo que llamamos expresiones antropomórficas. Atropos es hombre. Atropos es hombre y morfia es forma. Y una expresión antropomórfica es la que habla de Dios como si él fuera un ser humano. Y entonces los autores bíblicos hacen referencia a los oídos de Dios, a sus ojos, a su boca, a su aliento, a sus brazos, a sus manos, a sus dedos, a sus pies, incluso a sus fosas nasales. Pero nosotros sabemos por medio de Jesús de que Dios no es una persona, Dios es espíritu. Entonces no podemos tomar de forma literal lo que escuchamos allí o lo escuchamos, no, lo que vemos y leemos en la Biblia acerca de Dios. En segunda de Crónicas 16:9, Andresito, ¿me lo puedes leer, por favor? Ya mismo. Verso 9, ¿no? Sí, 16:9. Porque los ojos de Yahvé contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti.
Exactamente. Entonces nosotros al decir ahí que el Señor con su mirada recorre toda la tierra, pues no vamos a esperar ver unos ojos por ahí andando por todo el cielo y por toda la tierra mirando, unos ojos físicos mirando la tierra, ¿verdad? Simplemente es un aspecto figurado lo que estamos haciendo allí, un aspecto antropomórfico acerca de la divinidad. El tercer ejemplo es la poesía. Hay mucha poesía en la Biblia. Un buen ejemplo está en los Salmos 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento reclama la obra de sus manos. Y en el Salmo, el salmista dice, el sol nace de un extremo de los cielos. El sol es comparado con alguien que mora en una carpa, con un novio, con un atleta. Nuevamente es un lenguaje figurado y no es una declaración científica. En el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, este libro está lleno de imágenes más extrañas y maravillosas aún. El dragón, el cordero y muchos más. Y en el capítulo 7, Apocalipsis 7, 9 y siguiente, leemos aquí que la multitud es tan grande que nadie puede contar la multitud de los santos redimidos que estaban con túnicas blancas. Y Juan le pregunta al ángel, ¿qué le está interpretando? ¿Quiénes son los que están vestidos de blanco? Y el ángel responde. Andrés, ¿tú sabes qué le responde el ángel? No. Que Apocalipsis ellos son 7. los que han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del cordero. Pero si lo tomamos de esta manera literal, pues si yo cojo una túnica blanca y la mojo en sangre de un cordero, no me va a quedar blanca como la describen allí. Entonces lo que tenemos que utilizar es nuestra imaginación para saber que es los que han llegado a la cruz del Señor para que sean perdonados los pecados y así quedamos lavados y limpios en nuestro espíritu y en nuestra alma, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiere decir este pasaje bíblico. Entonces, no sé si hasta el momento me he sabido explicar un poco acerca de los aspectos que tenemos que tener en cuenta en la Biblia para llegar a un buen sentido, darle un buen sentido de la interpretación e interpretar de la mejor manera la Biblia. ¿O tienen alguna pregunta hasta allí? No, muy bien. Está muy claro hasta el momento. Bueno, ahora vamos a hablar, Dios habló en contextos, el segundo aspecto es que Dios habló en contextos precisos y particulares. Este lo llamamos historia. Llamaremos a este principio la historia. El principio básico de la revelación que Dios hace de sí mismo se encuentra aquí, pues Dios no les gritó a las personas desde la distancia, Él bajó a su nivel. Él entró en la situación del contexto de ellos, les habló incluso en su mismo idioma y esto no es verdad solo en la encarnación del Hijo, también es verdad en la inspiración de la Escritura. Dios habló en sus propios idiomas, Él temporizó, Él fue hasta donde estaban las personas a las que Él quería revelarse. Y nosotros también debemos ponernos a este mismo nivel. Muchas veces no. Hay una frase que dice que el Señor dijo que teníamos que a los apóstoles, es que no recuerdo bien la frase, pero decía algo así como que no, que tenían que llegar a pastorear a sus ovejas, más no a sus jirafas. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ponernos siempre que hablemos del Señor y cuando lleguemos a la gente a ser como Dios, como Jesús. Jesús nunca se puso en atrios, Jesús nunca se puso en altares, Él nunca se puso por encima de la gente, al contrario, Jesús siempre se puso por tierra, Él se sentaba, Él llegaba a la comunidad donde tuviera que llegar y se igualaba a ellos para hablarles de su mismo lenguaje, en su misma pobreza, en su mismo medio, para poder llegar y tocar sus corazones de la mejor manera y que su mensaje llegara de la mejor manera a cada persona. Si el principio 1, es decir, ¿cuál era el principio 1? Dios habló para ser entendido, ¿verdad? Entonces, si el principio 1 es el principio de la simplicidad, donde buscamos el significado natural del texto, el principio número 2 es el principio de la historia, donde buscamos el significado original del texto. Mucho cuidado con esto. Tenemos que buscar el significado original del texto, que era lo que el autor quería enseñar y como lo habría entendido los primeros que escucharon su mensaje. Ahora bien,
Para nosotros un texto no significa lo que significa para mí de manera subjetiva, no, significa lo que el autor quiso decir y eso tenemos que tenerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es que la meta es descubrir lo que el autor, inspirado por Dios, quiso decir a su audiencia original, tomando en cuenta las circunstancias, la situación específica que estaban viviendo, a fin de aplicar la Biblia a la vida práctica. Entonces, este es un aspecto bien importante. Ahora, vamos a hablar de dos palabras que son súper importantes para nosotros poder llegar a una interpretación de la Biblia. Hay dos palabras. Está la disciplina de la exégesis y la disciplina de la exégesis. Entonces, para esto vamos a preguntarnos qué es la exégesis. Es leer en el texto lo que queremos encontrar en él. Entendido lo que estábamos hablando. Si yo ya llego con un prejuicio y yo ya llego queriendo encontrar lo que yo quiero escuchar, eso es exégesis. ¿Y qué es la exégesis? Es sacar del texto lo que se encuentra realmente allí. La disciplina de la exégesis requiere tanto integridad para rehusarnos a torcer la escritura, como sensibilidad para utilizar nuestra imaginación para recrear la situación en la que los autores bíblicos se encontraron. Entonces, ahí tenemos la diferencia. Andrés, ¿tú me quieres ampliar un poquito más acerca de esto? De pronto tú tengas algo más para hablarnos sobre la exégesis y sobre la exégesis. No, está muy claro, realmente la exégesis es como extraer el verdadero mensaje, mientras que la exégesis cuando nosotros, digamos, forzamos un poco la interpretación del texto para hacer que el texto diga lo que nosotros creemos, ¿no? Lo que nosotros consideramos. Es como, por Exactamente. ejemplo, la discusión, y yo no sé si usted, no, creo que no, no sé si se dio el tema de la discusión de los tatuajes. Es muy claro Sí. para una persona que no le gustan los tatuajes, que no está de acuerdo con los tatuajes, decir, vea, es que Levítico 19:28 dice claramente, no te harás marca ni en tu piel ni en tu cuerpo. Pero eso es una exégesis porque está descuidando el contexto en donde dice por un muerto. Ajá. Entonces, Entonces, o solo sea, tomamos lo que nos conviene para lo que queremos decir. entonces, exacto, la exégesis del texto sería que en ese tiempo, en ese contexto, Dios Exacto. condenó por hacerse, por ese culto a los muertos, el culto a los ancestros propiamente dicho, hacerse ese tipo de marcas o de señales. Pero entonces esa es la diferencia entre el que encuentra lo que quiere ver. O por ejemplo, el homosexual que dice, no, la Biblia avala el homosexualismo porque dice que David amó a Jonatán más que a las mujeres. Y también dice que nada se equivocó David, que todo lo hizo conforme al corazón de Dios. Entonces está bien hacer eso. Entonces, es sacar un poquito del contexto, porque obviamente, pues David no tuvo relaciones íntimas con Jonatán. Habla Exacto. del valor de la amistad, más que todo ese texto, de la lealtad, de esa amistad tan hermosa, tan bonita que hubo entre ellos dos. Uh-huh. Entonces, esa es la gran diferencia entre la eisegesis y la exégesis. Muchas gracias, Andrés. Ahora llegamos ya al tercer punto y al punto final que dice, Dios habló sin contradecirse a sí mismo. Esto se llama armonía. Como cuando Dios habló, no se contradijo a sí mismo, podemos afirmar el principio de la armonía y buscar el sentido general del texto que es iluminado por otras partes de la escritura. Todos estos tres aspectos surgen de la verdad que Dios ha hablado y la forma como Él lo ha hecho. Lo que encontramos en la escritura es una combinación notable de diversidad y de unidad. La revelación de Dios es rica en diversidad, en énfasis teológicos y en medios literarios. Sin embargo, a pesar de su gran diversidad, la revelación que Dios hace de sí mismo es consistente en toda la escritura. Él nunca se equivoca ni nunca dice en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento algo que va a contradecir en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si habla algo en el Viejo Testamento, lo ratifica en el Nuevo Testamento. Es más, hay una frase de Juan Calvino que dice, la primera, no, mentira, esa no es, me equivoqué.
No, ¿dónde es que está? Que dice que el Nuevo Testamento va a ratificar lo que dice el Antiguo Testamento. No sé si fue Calvino o si fue Lutero quien lo dijo. Yo por acá lo había escrito, pero de verdad me disculpo, no sé. Debemos apegarnos a lo que sea. Bueno, pero no sé si Andrés, que tiene más conocimiento que yo, si Esa no la podríamos. tengo, es que no soy muy partidario de Calvino ni mucho menos de Lutero, pero es claro en el mensaje de Jesús en Mateo 5:17 cuando dice no he venido a abolir sino a cumplir lo escrito en la ley. Él no vino a Exactamente. contradecir nada del Antiguo Testamento, él vino a hacer realidad las promesas. Exactamente, sí, aquí encontré que Martín Lutero dice, aunque leemos la Biblia hacia adelante, solo la podemos entender hacia atrás. Entonces dice, el mismo Dios que habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales ha hablado por medio de su Hijo, y el propósito general de su revelación es evidentemente el mismo, en una palabra es la salvación. El propósito de Dios es llamar a un pueblo para sí mismo, adoptarnos en su familia, transformarnos en la imagen del Hijo y enviarnos de nuevo al mundo como testigos y siervos y llevarnos a nosotros, a todo el universo, a la gloria final. Todo esto es la salvación. La revelación de Dios es absolutamente progresiva o acumulativa, no en el sentido que Dios haya contradicho lo que reveló antes, sino en el sentido de que lo amplía. En Génesis el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Es una pluralidad de la divinidad. O por ejemplo, santo, santo, santo. Aquí ya estamos hablando de qué? De la Trinidad, ¿verdad? Y hay muchas pequeñas pistas de la pluralidad pero el énfasis principal del Antiguo Testamento se hace en la unidad de Dios y el énfasis principal del Nuevo Testamento se hace en la Trinidad. Pero Dios no iba a poder revelar su Trinidad hasta después que su pueblo captara su unidad completa. Lutero dice, aunque leemos la Biblia hacia adelante, solo la podemos entender hacia atrás. En otras palabras, debemos dejar que el Nuevo Testamento explique e interprete el Antiguo. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado en algo que hacemos muchos los cristianos y es escoger textos aleatorios. Y escoger estos textos aleatorios es el método de escoger textos a ciegas. La escritura no es una antología de frases no relacionadas. Esto no sería coherente. No seleccionamos textos al azar ni tampoco nos concentramos en un solo texto. Centrarnos en un solo texto es imaginarse que un asunto puede ser resuelto citando un solo texto y esto no es así. Algunas veces podría ser, pero la revelación de Dios sobre cualquier tema es mucho más amplia que lo que se puede deducir de un texto. Debemos conocer toda la Biblia para que podamos dejar que la escritura interprete la escritura. Entonces, en contraste con estas dos prácticas de las que tenemos que arrepentirnos, hay dos responsabilidades correspondientes. Debemos aprender a sintetizar y debemos aprender a armonizar. Sintetizar es combinar partes separadas en un solo todo. Por ejemplo, nunca vamos a desarrollar una perspectiva bíblica equilibrada del ser humano si nos concentramos en su perversión, porque hay otros pasajes de la Biblia que hablan de su dignidad. Esto es un ejemplo. Sí, vamos a mirar qué dice el Señor sobre la humanidad, sobre lo que es la persona, pues si nos vamos a centrar solamente en los aspectos negativos de la maldad que hubo en esa época, del pecado, de la caída, de todo, pues simplemente vamos a decir que el hombre y el ser humano somos perversos, pero resulta que es que también habla en la Biblia de la divinidad, de muchas cosas y aspectos buenos y santos que hubo muchos seres de la época que compartieron con Jesús y que revelaron su palabra igual al mundo entero, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a sintetizar la enseñanza de la escritura y luego tenemos que aprender a armonizarla, a permitir que la escritura se explique a sí misma. Nuestra tarea es buscar una natural armonización que respete ambos lados de cualquier debate.
Entonces es especialmente útil descubrir el propósito teológico de quién, del autor. Como ejemplo tenemos la aparente discrepancia entre la enseñanza de Pablo y la enseñanza de Santiago en su carta. ¿Tú sabes algo de esto, Andrés? Sí, claro. Lo que pasa es que fueron dos corrientes que, digamos, parecieron ser contradictorias, que fueron la escuela de Santiago y la escuela de Pablo, pero de pronto en lo que armonizan, pero no se llevan no se llevan la contraria, es cuando se logra entender que Santiago no hablaba a gentiles, que Santiago Ajá, hablaba a los judíos, y los judíos tenían muy claro cuáles eran sus responsabilidades para con Dios, y ellos estaban comprometidos con su templo, tanto así que después incluso de la muerte de Jesús, ellos siguieron, los discípulos de Jesús siguieron congregándose, está claro en el Nuevo sí, Testamento, que ellos siguieron yendo al templo, sí, siguieron guardando el Shabbat, siguieron practicando, celebrando las fiestas, practicando los sacrificios y todo eso. Y está bien que eso lo hicieran así. Pero entonces el mensaje de Pablo, las cartas de Pablo no son para los judíos, sino que son precisamente para los gentiles, tanto así que él es conocido como el apóstol a los gentiles. Entonces, de allí la discrepancia de un mensaje y del otro, pero cuando se toma, digamos así, a la ligera, pues uno dice, bueno, es que se contradicen. se Cuando uno contradice. dice, hay que guardar la ley, y el otro dice, no, pero es que no tienen que, pueden comer lo que quieran, no tienen que dejar de comer cerdo. Pero lo que pasa es que era mandamiento para los judíos. Exacto. Entonces esa es la armonía está allí cuando se logra entender el contexto de hacia quién o para quién iba ¿O el para quién va el mensaje. mensaje? Ujú. Ujú. Entonces dice, Pablo afirma, como saben, la justificación es solo por la fe. Y Santiago afirma que somos justificados por las obras y no solamente por la fe. Y por eso hay muchos que rechazan Que la fe sin obras está muerta. exactamente. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos para permitir una armonización. Pablo y Santiago estaban respondiendo a dos desviaciones teológicas distintas. Tenían oponentes diferentes en mentes. Pablo se oponía a los judaizantes y los judaizantes decían que la justificación es por la obra. Santiago se oponía a los intelectualizantes que enseñaban que la justificación era por una ortodoxia aparente. A los judaizantes Pablo les dijo, la justificación no es por la obra, sino solo por fe. A los intelectualizantes Santiago les dijo, no es por una fe infértil, sino por una fe viva que hace obras. Entonces, ambos apóstoles aclararon la naturaleza de una fe auténtica, es decir, que hay una confianza viva que se traduce en buenas obras. En Santiago 2:18 dice, yo te mostraré la fe por mis obras, mientras que en Gálatas 5:8 leemos una frase de Pablo que dice, la fe obra a través del amor. Así que como vemos, ambos pensaban que una fe auténtica hace obras, pero Pablo hace énfasis en la fe que se traduce en obras, mientras que Santiago hace énfasis en las obras que vienen de dónde, de la fe. Entonces, ese es un ejemplo bien claro acerca de la armonización, como lo dijo Andrés. Ahora dice, la escritura es un coherente y orgánico, todo por eso la llamamos la palabra de Dios. La escritura salió de una mente y de una boca, aunque la verdad tuvo la intervención de muchas mentes y de muchas bocas. Debido a la doble autoría de la escritura, esperaríamos a priori una combinación de diversidad y de unidad. Diversidad debido a los muchos autores humanos y unidad debido al único autor divino. Y eso es exactamente lo que Dios ha dado. Ahora, la base para que creamos en la autoridad de la escritura es nuestra convicción de que Dios ha hablado. La base para nuestra interpretación de la escritura es nuestra convicción de por qué y cómo ha hablado. Como Dios habló primero para ser entendido, podemos afirmar el principio de la simplicidad y buscar el significado plano, obvio, natural y sentido del texto. En segundo lugar, como Dios ha hablado en contextos precisos y particulares, podemos afirmar el principio de la historia y buscamos el sentido original como los escritores pretendían que la entendiéramos. Y en tercer lugar, como Dios dio un mensaje coherente sin contradecirse a sí mismo, podemos afirmar el principio de la armonía y buscar el sentido general, que es el sentido por otros
pasajes de la escritura, porque es que todo tiene una concordancia, ¿no? Lo que él dice en un lado lo concuerda con otro, que eso es lo que tendríamos que aprender nosotros para poder leer la escritura. Y creo que, si no estoy mal, Andrés, hay como un libro o una guía de concordancia, ¿verdad? Que Sí, uno, claro, la concordancia. que uno podía mirar para también poder llegar a interpretar de mejor manera la Biblia, porque yo por lo menos en este momento no tengo ni idea qué me dice un versículo y dónde lo ratifica en otro versículo, y no sabía cómo hacerlo. Entonces me imagino que tocará comprar también un libro de concordancia. La concordancia Strong es la mejor, ¿no? La No mejor. tengo ni idea. Muy buen libro, te lo recomiendo. Es grandota, más grande que una Biblia. Ahí están todas las palabras. De acuerdo con la versión de la Reina Valera del 60. Imagínense. Y pues la verdad, ahora, después de haber leído esto, eh, pues yo creo que para yo poder hacer una interpretación de la Biblia, aparte de conseguirme como una guía de cómo comenzar a leer la Biblia, que eso sería también otro aspecto como chévere para uno explicar y para uno entrar a abordar, es eso, ¿no? Tener uno la guía en realidad, cómo debe uno comenzar a leerla, porque sí, yo tengo ahí la Biblia y puedo comenzar por el primer libro, pero es que así se comienza a leer la Biblia, o cómo es que tengo que comenzar a leerlo. Pero para mí la base principal sería esta, ¿no? Saber armonizar, saber los tres principios que vimos acá, y es Simplicidad, que historia Dios y habló para armonía. ser entendido, que Dios habló en contextos particulares y que Dios habló sin contradecirse a sí mismo, que no tengo que anteponer mis prejuicios, que tengo que dejar que la Biblia hable, que no tengo que poner lo que yo quiero, la exégesis, separarla de la exégesis y quedarme con la exégesis. Entonces este aspecto pues para mí fue primordial y muy importante para poder llegar a comenzar a leer la Biblia. No sé si les quedó claro, Sí, si tienen o si dejamos hasta Muy ahí, claro. si pero tienen estos tres algo más aspectos que nos que... mencionan inicialmente son, ¿Aló? estos tres aspectos que nos mencionan son actitudinales, ¿cierto? Pues meramente dentro de uno, pues para acercarse ante pues, a la Biblia y ya comenzar a utilizar herramientas Exacto, y métodos. exacto. Sí, esto yo creo que, pues para mí, por eso lo quise dar a conocer, porque digo que hay muchas personas que quieren, como yo, empezar a leer la Biblia de una forma acertada, porque leer la Biblia cualquiera la lee. Es más, eso usted encuentra que le mandan a uno, hoy le toca leer tal pasaje, pero si yo comienzo hoy, es que yo voy a entender de verdad lo que me está diciendo hoy que lea, sin leer otras cosas antes, o sin conocer otros aspectos históricos, otros aspectos que debería conocer antes de llegar a la lectura que me están diciendo que haga hoy. Entonces, por eso esto me llevó a buscar, a indagar, y llegué a este primer encuentro de los principios básicos para la interpretación de la Biblia. Yo pienso, yo pienso que la Biblia es como los exámenes médicos, como los exámenes médicos. Y es, de hecho, esa misma discusión curiosamente la he tenido con cristianos y con pacientes. La gente suele pensar que porque entiende el idioma, de pronto, porque puede leer en español, digamos, un examen de sangre, y entonces dice que tiene hemoglobina de 10 o hemoglobina de 9, y entonces, doctor, es que yo tengo una anemia. Pero entonces, entonces tengo que comer más hierro, tengo que tomar hierro porque tengo una anemia. Entonces, eso no es así. Si fuera tan fácil, no habría médicos. Si fuera tan fácil, no tendría que haber pasado 7 años por la universidad. Si ustedes se fijan, el examen de sangre trae cualquier cantidad, no solamente hemoglobina, de ahí hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, y cualquier cantidad de ítems tiene allí, y la gente se fija simplemente, digamos, no, lo que entiende, la hemoglobina, la que conocen. Pero ¿y si el volumen corpuscular medio está elevado? Entonces, no significa que sea por déficit de hierro. Si el volumen corpuscular medio está elevado, significa que hay déficit de vitamina B12. Entonces, lo que hay que tomar no es hierro, sino vitamina B12. Pero si el volumen corpuscular medio está bajo, y si la hemoglobina corpuscular media está bajo, significa que es una anemia ferropénica. Pero puede ser ferropénica por pérdida de sangre, o puede ser ferropénica por déficit de hierro en la dieta. Entonces,
no es suficiente con saber leer y acercarse al examen médico y decir, ver que la hemoglobina está en 8 o en 9. ¿Sí me entiendes? Toca que tener un bagaje, toca haber pasado por la universidad y haber estudiado eso con seriedad. Entonces, yo opino que la Biblia es exactamente igual. No es suficiente con poder leer el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino que uno tiene que saber de dónde viene eso, la historia, la lengua en que fue escrito, cómo fue traducido, dónde fue, cuándo fue traducido, la cultura. Entonces, la geografía no es lo mismo cuando ellos hablan, digamos, de cultivos, de ríos, de tierras, de montañas y todo eso. No es lo mismo las experiencias en las tierras de ellos que en las de nosotros. Y se caen errores como llegar a hacer un pesebre con nieve en Navidad, nevado, o con pinos. Entonces, no sé si se lo han notado, los pesebres, todos los pesebres son diferentes en cuanto a la geografía dependiendo de dónde los realizan, ¿no? En las zonas nevadas son nevados, en las zonas desérticas son desérticos. Pero alguien se ha preguntado cómo era el paisaje en Belén, donde nació realmente Jesús. Entonces, esa es la cuestión con la Biblia y realmente es un reto, ¿no? Es un reto porque no es suficiente con decir voy a empezar a estudiar la Biblia, sino que es una cuestión de disciplina y de mucho amor y de mucha pasión. Porque yo les digo que es más difícil haber estudiado, digamos, la Biblia que haber estudiado medicina. Y hace la gente piensa uy, no, la carrera es, no, la Biblia me ha absorbido muchísimo más esfuerzo, tiempo, incluso dinero que, la, que el estudio de la medicina. Entonces, es algo de no tomar a la ligera, es algo de no tomar a la ligera. Y de todas maneras, aunque el reto es grande, tampoco es para desanimarse, ¿no? Van a decir, no, pues yo ya que voy a empezar, me demoré mucho en empezar, ya que empiecen los muchachos. No, nunca es tarde, nunca es tarde. Igual es un proceso y en el proceso siempre se va a aprender muchísimo, ¿no? Y lo Claro. importante de la meta, de esta meta es que nunca se va a terminar. O sea, nunca vas a quedar como, bueno, ¿y ahora qué? No, siempre va a seguir uno aprendiendo. Exacto. De todas formas, les agradezco mucho. Andresito, ¿usted me tomó los pantallazos? Sí, los hemos estado mandando espérate un minutico que me está... Ah, no, espérate. Que María Alejandra, que disculpa que está trabajando. Que yo los estaba... Don Alejandro y yo los estamos mandando al grupo. Entonces, Ve, Ok. Andrés, algo María para... Elena siempre quedan unas poses todas extrañas, entonces no he podido cogerla normalita. Ve, Andrés, algo para añadir ahí. Pues en base Ujú. a lo que dijiste, siempre hay como una discusión que dicen que si la teología en cuanto al estudio de la Biblia o es una disciplina, o es un método, o es una herramienta. Entonces siempre hay como que ese diálogo entre esas áreas. Pareciera que ahora, según cómo se vaya a trabajar, por un momento se convierte en un método, al mismo tiempo, si se está estudiando, es una herramienta, y también, pues, si usted lo hace diariamente, pues, es una disciplina, sino que en sí como que siempre en la ciencia, bien, esto es una ciencia exacta, listo, esto es ciencia. No, esto es una disciplina, esto es un deporte. Entonces, viendo la teología, viéndolo como tal estudio, entonces, bueno, ¿con qué me quedo? ¿Con disciplina, con herramienta o con un método? Las Mira tres. que en O otro estos método. días, sí, es un complemento. En estos días un compañero me sorprendió porque que se metió a estudiar medicina, se metió a teología, un médico, otro médico. Y entonces, pero pues no es así, digamos, como de los que se le note mucho, pues como que el gusto por la cosa, pero pues igual me llamó la atención y yo, ¿y eso por qué? Y me dijo, no, para aprender a leer la Biblia. Y yo, bueno, es bueno comenzar. Pero yo pienso que la gente tiene esa idea errónea de que toca estudiar teología para aprender a leer la Biblia, mejor dicho, como meterse al curso y como quien dice, terminas el curso y entonces vas a saber ya leer la Biblia cuando termine el curso de teología. No, o sea, tú terminas el curso de teología y a duras penas te aproximaste a las herramientas para empezar. Y sigue uno con preguntas y sigue uno con... Exacto. No, Peor, entre más conoce, exacto, más es peor. preguntas les hace. Exacto. Entre más aprendes,
más dudas te surgen, más preguntas te surgen. Y cuando más estudias te das cuenta de que menos sabes, que más te falta por aprender. Entonces, me da como entre risa cuando veo cuando alguien piensa, no, yo voy a estudiar este curso de teología para aprenderme la Biblia, para aprender a estudiar. Y entonces ellos creen que reciben el título y entonces ya van a saber de Biblia. No, entonces uno recibe el título y empezamos a aprender realmente de la Biblia. Realmente lo que uno aprende en estos cursos es método, ¿no? Es más como cómo aproximarse uno al texto bíblico, qué buscar, dónde buscar, pero este es el primer paso apenas, de Exacto. muchísimos. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por el tiempo. Andresito, muchas gracias por la ayuda. Johncito, gracias por la grabación, por ayudarme, por estar aquí y darme en este tiempito. Y pues espero que dentro de mi ignorancia, dentro de lo que pude entender, que les Muy, hubiera muy compartido y bien. que les sirva de alguna cosa, de alguito a ustedes también.